un, un regalo poder estar con vosotros, un regalo que el Señor me concede y es un honor. Y quiero preguntaros, ¿eres feliz? Quizás sea esta una de las preguntas que más nos hayamos hecho a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es la felicidad? ¿Se puede conseguir? ¿Quién la consigue? ¿Es real? ¿Es duradera? Muchos simplificarán el tema, diciendo como dice el cántico, ¿no? O el cántico popular. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Otros, más intelectuales, alegarán diciendo que la felicidad no es algo que nos tenga que venir de fuera, que no podemos depender de los demás, que la felicidad es algo que podemos producir dentro de nuestro interior, mediante unas técnicas, unos métodos, unas meditaciones o prácticas, podemos generar en nuestra mente el sentimiento de la felicidad. Pero nos habla la Biblia acerca de esto que tanto buscamos, anhelamos, perseguimos y deseamos, algo similar. Pues la Biblia habla larga y abundantemente acerca de algo que en nuestro lenguaje llamamos felicidad, pero que la Biblia habla de personas bienaventuradas, personas plenas, personas satisfechas, personas ricas de verdad. ¿Cómo empieza el Salmo 1? Bienaventurado el varón, ahí está el tema. ¿Cómo empieza Jesús su sermón en el monte a sus discípulos? Bienaventurados los que, etcétera. ¿Cómo termina Apocalipsis después de desplegar todo un desarrollo desde el principio de los tiempos hasta la consumación de las eras? Bienaventurados los llamados. Así que la Biblia nos habla de quiénes y cómo y por qué son estos que llama aventurados, bienaventurados. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Vamos a usar la sabiduría más popular, la de Proverbios, la más sencilla, la de la calle. No hace falta irse a libros profundos de teología. ¿Qué dice Proverbios 16:20? Bueno, vamos a buscarlo. Quien lo tenga que lo lea. Dichoso, ahí da la clave, el que confía en el Señor. Esa es la clave. Descubrir qué significa, qué representa, qué implica, qué es confiar en el Señor. Esto es el sí de la bienaventuranza, felicidad, de ser dichosos o como lo queramos expresar. Voy a usar el Salmo 40 para desarrollar este tema. ¿Qué es confiar en Dios? Lo cual nos lleva a la felicidad. Salmo 40. En su versículo 4 nos vuelve a dar la misma clave. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Nos vuelve a dar la misma clave. Y es importante porque es cuando nos habla en tercera persona. Todo el Salmo de David habla de él, de una experiencia personal. Yo estuve en esta situación, hice esto, sentí lo otro, Dios me respondió, yo, Dios, Dios y yo. Pero en el versículo 4 dice, vosotros, a los que me oís, a los que sabéis de mí, también vosotros podéis ser bienaventurados
si ponéis como yo vuestra confianza en Jehová. Primer punto. Confiamos en alguien, no en algo. Yo no confío en una fuerza impersonal, en una especie de energía cósmica que puedo alcanzar o que me pueda alcanzar a mí mediante una práctica, una meditación, una vibración que yo puedo conectar con el cosmos. No es una suerte que está por ahí. No es una técnica. Confío en alguien, alguien con oído para oír, alguien con vista para ver, alguien con inteligencia para entender, alguien que me conoce, alguien que tiene capacidades para actuar, responder, reaccionar, alguien con autoridad y poder para imponerse o para actuar. Y este alguien no es ni el presidente, ni el rey, ni nadie parecido. Confiamos en Dios, en la persona de Dios, en alguien que existe. Parecerá una tontería, pero el que se acerca a Dios, dice la palabra, debe creer que existe. Es absurdo decirlo. ¿Cómo vamos a acercarnos a algo que no existe? Pues la gente cree y se acerca a cosas que no existen. Lo primero es, creemos en un Dios que existe. La diferencia entre el Dios de la Biblia y otros dioses, podemos discutir de religiones, de muchos conceptos, de teología, pero la diferencia es que el Dios de la Biblia existe. Es el Dios todopoderoso, el Dios creador de todo lo que hay, de cielos, de tierra, de mundos visibles, de mundos invisibles, de lo que habitan en ellos. Está por encima de todo. Confiamos en el Dios verdadero que existe. Por tanto, nuestro acercamiento a Él no puede ser de cualquier manera. Yo no me acerco al Dios que me he inventado. Yo no me acerco al Dios que me pienso que es así o creo que debe de ser asá, el Dios que yo me he imaginado. Me tengo que acercar al Dios que es y cómo es. Así que acerquémonos a Dios con la reverencia, el respeto y el temor que se merece la persona creadora de Dios. No somos más que sus criaturas. En el Salmo mismo 40, el versículo 13, dice: quieras, oh Jehová, librarme. No es mi voluntad lo más importante, no es mi felicidad, no es mi futuro, no es mi deseo. Lo importante eres tú. Hágase tu voluntad. En palabras de Jesús, se acercó al Padre diciéndole: hágase tu voluntad y no la mía. Por tanto, a este Dios no podemos acercarnos de cualquier manera. Nuestra confianza en Él, la segunda parte del versículo que hemos leído, cae por sí misma. Dice: bienaventurado el varón que puso su confianza en Dios. ¿Y cómo sigue? Es una aclaración que sobraría. Dice: y no mira, en consecuencia, a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. La confianza en Dios es exclusiva en Él. No podemos confiar en Dios para algunas cosas que a mí me interesan, para ciertas promesas que me da, y mediante ciertos comportamientos que parece que me acercarán a Él, consiguiendo X cosas, y a la vez confiar, es contradictorio, pero a la vez confiar en las tinieblas, en el pecado, en la mentira, en lo que no es Dios o en otro Dios. No se puede jugar
a dos bandos. No se puede confiar con doble ánimo. O confiamos en Dios y solo en Dios, o en matemáticas decimos más por más, más. Pero más por menos, menos. Dios y Satanás, Dios y la tiniebla, la verdad y la mentira es mentira, es tiniebla, es oscuridad. No existe confiar en Dios y a la vez en lo que sea contrario a Él. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová y no mira a los soberbios y a los que andan tras la mentira. Pero entrando más en detalle, vamos al principio del Salmo. ¿Y cómo comienza este Salmo? Pacientemente esperé a Jehová. Bueno, podría decir en Jehová y sería lo mismo, pero aquí dice a Jehová, espera su venida, que Él en persona venga a rescatarme. Pacientemente esperé. Es muy fuerte lo que está diciendo, lo enfatiza lo más que puede, lo pone en el principio del Salmo. Es como el título. El titular del Salmo vendría a ser pacientemente esperé. Esa es la clave. Si la clave de la felicidad es confiar en Dios, la clave de poder confiar en Dios es saber hacerlo con paciencia. Si David no hubiese tenido paciencia, hubiese fracasado en su confianza, en su esperanza. Pacientemente esperé. El original dice, esperé esperando. Lo remarca de una manera muy, muy intensa. Y que se nos pida paciencia en un mundo como el nuestro parece una broma o un chiste. En un mundo en el que todo lo queremos para ayer, en el que nos desplazamos a la velocidad del sonido en aviones, en el que todo lo tenemos en nuestra casa a la velocidad de la luz. Apretamos una tecla y los deseos de nuestro corazón los tenemos delante. Un código, un billete, el supermercado de la esquina, la nevera, la abrimos, todo está ya hecho, programado, no falla. En cambio, nos pide paciencia. ¿Por qué? Pues porque Dios es Dios y hace las cosas cuando quiere y como quiere. Parte de nuestro sometimiento a su autoridad pasa por tiempos de paciencia. Parece ser que esta felicidad que nos propone la Biblia no es tan inmediata como la que nos la propone el mundo, ni tan programable. 2 más 2, 4, ahí está. Pues en Dios las cosas tienen un tiempo establecido por Él que requiere espera. Y aún en situaciones desesperantes. No es una paciencia poca la que nos pide Dios en palabra de David. ¿Dónde estaba David cuando clamó? Se hallaba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, en la situación más horrible que os podáis imaginar, más profunda, en un pozo oscuro, sin salida, sin posibilidades, sin solución a su situación, lleno de barro. Yo ya para darle más dramatismo me imagino unas tierras movedizas que te van tragando poco a poco. Señor, me estoy hundiendo. Pues ahí nos dice, en esa situación nunca dejé de tener paciencia, de esperar pacientemente la salvación de Dios. ¿A qué pozo se referirá David? Pues no lo sabemos, ni siquiera sabemos si... Bueno, el Salmo está escrito en una situación de desesperación, es un clamor, Señor, ven a salvarme. Así termina el Salmo, Señor, espero tu salvación. Y aquí nos habla de otro pozo, a lo mejor es el mismo, que está escrito al revés. Primero habla de cómo Dios le salvó y después cómo había clamado, o tranquilamente es un pozo, también es interesante porque estoy en un pozo
Y me acuerdo de cuando el Señor también me salvó de otro pozo. Para el caso es lo mismo. Pero el pozo es profundo y el Señor y la necesidad es grande. ¿Qué pozo sería? Pues todo también está indicando, todo el Salmo, que se trata de los clamores de un hombre justo, de un hombre que está sufriendo persecución. Él dice, me han rodeado males sin número, en el versículo 12. Y el 15 habla de aquellos que buscan mi vida para destruirla. Y él alega, defiende, vindica su justicia. Dice, Señor, tú lo sabes. Desde el versículo 9, que he anunciado tu justicia en gran congregación, que no refrené nunca mis labios para hablar de tus maravillas. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación y no oculté tu misericordia. Y ahora me encuentro en este pozo. Aún así confío en tu justicia y sé que vendrás a salvarme. No obstante, también no hay que omitir el clamor de aquel que se haya perdido, sumido o hundido por su propio pecado. Porque ahí también se le mezclan en David algunos sentimientos. Dice el versículo 12, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Hemos clamado alguna vez a Dios con este corazón sensible al pecado ante la santidad de Dios? Hemos notado que el corazón me falla. Estoy hundido, estoy enfermo. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. No puedo contar los males que yo he podido cometer contra ti. El corazón me falla. Tener conciencia de lo que nos destruye, nos limita y nos aparta de Dios, el pecado, también es algo que nace de un corazón sincero y que necesita acercarse a la misericordia de Dios. En todo caso, ¿cómo respondió Dios al clamor de David? Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. No lo dudemos. Esto es una máxima. Dios oye el clamor del necesitado y de todo aquel que clama a Él. Es una máxima, es algo incuestionable, es una verdad bíblica. El mismo Eliú, aunque se lo sacó un poco de la manga, equivocando un poco la situación, dijo, pero Job, ¿no sabes algo tan elemental? En tu necesidad, clama a Dios que Él oye al necesitado. Lo digo porque esto es algo que lo sabe todo el mundo, es una verdad absoluta. Todo clamor llega al cielo. Santiago lo dice de una manera maravillosa. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y sus clamores han entrado en los oídos del Señor. El que ha creado el oído y la vista no va a oír el clamor del pobre necesitado. Así que la confianza en Dios es una confianza en Dios, exclusiva en Él, sin doble ánimo. No se puede servir a dos señores a la vez. Y es segura en este sentido. Él oye todo clamor del necesitado. Seguimos insistiendo en la idea. Cuando clamamos a Dios por algo que necesitamos,
no es un truco que funciona, no es una técnica que va bien y que tiene éxito. El clamor a Dios es el fruto de alguien necesitado que se acerca a Él. Si no, no es un clamor sincero. Si no, no es un clamor que pueda tener el fruto que se espera. Por eso insiste tanto el Señor Jesús. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos, porque estos son los que entienden que el clamor a Dios es algo que produce efecto. Produce fruto. ¿Qué dice el Salmo 40? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Aunque para nuestro juicio pudo responder tarde, o para el juicio del necesitado a veces esta respuesta nos parece tardía, no para Dios, para nosotros sí. El caso es que Dios responde siempre para bien. Dice, yo estaba en tierra resbaladiza y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me sacó de una situación de desequilibrio para ponerme en una posición de equilibrio, de seguridad. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, que son de paz y no de mal. Aunque nos pensemos que Dios esté tardando, siempre si espera es para bien. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Santiago lo vuelve a decir estupendamente. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin, el objetivo del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, tened esto como ejemplo. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia lo que le ha ocurrido a todos los profetas. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Pacientemente esperé a Jehová en medio del pozo de la desesperación. Y cómo no hablar del ejemplo supremo de Jesús. ¿Quién tuvo que aplicar paciencia para recibir el fruto de nuestra salvación? Si Jesús no hubiese esperado pacientemente en el pozo de la desesperación y hubiese clamado a Dios, no hubiese tenido el fruto. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A lo que queremos llegar es que la paciencia, confiando en Dios, tiene su fruto. Es para bien, es para cambios. Dice el Salmo 40, puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios, un cántico nuevo, un corazón nuevo, una vida nueva, una nueva manera de entender a Dios. El mejor fruto que podemos recibir a través de la prueba es lo que dijo Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Diciendo, me alegro ahora, antes no, por supuesto, ahora me doy cuenta y me alegro de haber pasado por toda la aflicción que he pasado, porque he ganado algo que no tenía. El conocimiento de Dios. Conseguir el conocimiento de Cristo, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, es el mejor regalo, la mejor riqueza que podamos alcanzar. Si algo, por mucho que te cueste, te lleva al conocimiento de Cristo, es lo mejor que te haya podido pasar en esta vida. El mismo David lo dice. A mí me da miedo leer este versículo porque nos apunta a Cristo, pero dice David en su experiencia, sacrificio y ofrenda no te agradan, mas has abierto mis oídos. Esto es lo que importa, me has dado entendimiento.
Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mí. Por supuesto que Hebreos dice que esto fueron también palabras de Jesús cuando le dijo a su Padre, sé que el pecado del mundo no tiene otra solución, ningún sacrificio humano, ni de animales, ni ninguna ofrenda, ni ningún rezo, ni ningún rito puede salvar al hombre, mas yo me presento, doy mi cuerpo en vida a la cruz para que tú puedas tener algo en base a lo cual salvar el pecado del hombre. Y el hacer esto me ha agradado, y pasar por la cruz me ha agradado, porque ha significado la salvación de un pueblo ganado al precio de la sangre de Cristo, la mía propia. Pero bajando un poco el nivel, David no estaba ni siquiera entendiendo esto, simplemente estaba diciendo que sirva para nosotros también. Qué bueno que en medio de la aflicción he aprendido que lo más importante es hacer tu voluntad, que no te sirven sacrificios para pagar el pecado, sino solamente una vida entregada a ti. Dios no se complace en pagos para incluso voy a pagar un dinero o una buena obra y así puedo tener saldo para ir haciendo otra mala obra y así un poco equilibrando mi vida. Esto detesta a Dios. Lo que Dios quiere es un corazón que se agrada en hacer su voluntad. Y este milagro solo lo podemos conseguir por la obra de Cristo cuando nos envía su poder. Cambios en mi vida produce la confianza y cambios en los demás. Dice el versículo 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Somos un equipo y a veces hablamos mucho de lo que aprendo del Señor, de lo que aprendo del Señor, de lo que aprendo del Señor, pero no lo decimos, pero lo sabemos. Y lo mucho que aprendemos de nuestros hermanos, de personas que se sacrifican por nosotros, que nos enseñan a vivir la vida cristiana. El fruto de poder ser ejemplo a los demás es algo que nos motiva. Y me quedan como un par de detalles más de esta confianza. Vamos repasando. Es una confianza en Dios, el único Dios verdadero. Una confianza que requiere paciencia, porque Dios no es una máquina. Hace las cosas según sus propósitos y su soberanía y voluntad. Es una confianza exclusiva en Él. No hay confianza en dos cosas a la vez. Es segura, Dios te oye y responde para bien. Produce cambios porque nos da conocimiento de Dios. Y además es una confianza lógica. Podemos pensar que Dios es muy retorcido y nos hace creer cosas que no creería nadie. Y nos hace predicar cosas que no las creemos ni nosotros. No es así. Que nos gocemos en el sufrimiento, en los latigazos, en las palizas, en los golpes, en las burlas, en la persecución. Este no es el objetivo de la fe. Mira qué gran cristiano que soy, que cuanto más sufro mejor. Esa no es la idea. La idea es que aunque tengamos que pasar por este tipo de pruebas y sufrimientos, lo que nos hace disfrutar y gozarnos son, como dice el versículo 5, las grandes maravillas que hay detrás de ello. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlas ni enumerarlas. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha oído nunca, son las que Dios tiene reservadas para nosotros. Nos gozamos en la verdad y en cosas maravillosas, en cosas celestiales, en cosas santas. No nos gozamos en los pozos, ni en el barro, ni en la desesperación, aunque tuviéramos que pasar por ellas. Ni las buscamos expresamente, por supuesto. Si Dios nos las manda, si no, pues tampoco hay que forzarlas. Nos gozamos en maravillas, en cosas, no es una fe absurda, ni ciega, ni estúpida. Nos gozamos en cosas verdaderas
y hermosas. Si nos ponemos a contar las maravillas de Dios, son incontables. Y el último detalle es que es una confianza continua. Él está clamando. Todo esto lo dice en el momento de desesperación. Dice el 17, y qué bonito y qué bien, no podía terminar mejor el Salmo. Aunque afligido y necesitado, con un clamor no vale, con una, Señor, sálvame del pecado y dame la vida eterna, eso es el principio, pero seguimos siendo continuamente afligidos y necesitados. La diferencia es que aunque afligido y yo necesitado, sé que Jehová pensará en mí. No tengo ninguna duda. Esta es la bienaventuranza que tengo, que aunque afligido y necesitado, Dios está conmigo y pensará en mí y hará de mí lo mejor. Pues hemos hablado de lo que es la felicidad. Y el Salmo lo concluye. ¿Qué es la felicidad? O nos invita a ser felices. Versículo 16. ¿Cómo debemos vivir? Gozosos y alegres. Versículo 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aun en momentos de tristeza, aun en momentos de desgracia, aun en momentos de desesperación, hay maneras de gozarse, cada cosa en su momento. No siempre tenemos que estar con la sonrisa de punta a punta diciendo que todo es maravilloso, pero el gozo y la alegría que sentimos porque el Señor está con nosotros y el Señor no falla y tiene algo impensable preparado para mí, es algo que nadie nos puede quitar. Por contrario, la infidelidad, ¿cómo la se queda expresada en este salmo? Sean avergonzados, versículo 15. Creo que el 14 también. Sí, el 14. Sean avergonzados y confundidas aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Aunque Dios no quiere la muerte de nadie, quiere la salvación de todo el hombre. Por eso envió a Jesucristo a morir en una cruz, para que todo aquel que en él cree reciba la vida eterna. Los que no, los que se burlan de Dios, los que rechazan su verdad, los que ignoran su existencia, dice que serán avergonzados, echados atrás y pagarán las consecuencias de su maldad. Qué triste es pensar que, burlándose de Dios, podemos conseguir la felicidad, cuando la realidad es que, a pesar de lo que cueste seguir a Cristo, la felicidad solo está en Él. ¿Tienes comida en la nevera? ¿Tienes los mejores alimentos? ¿Y eso es lo que más te satisface en este mundo? ¿O por el contrario, no puedes comer lo que más desearías y eso te produce tensión? Piensa que más importante que la comida que tengas o no tengas, el sabor que puedas sacar de ella, es el pan del cielo que viene en forma de Espíritu Santo dándonos el conocimiento de la palabra o el conocimiento de Cristo. ¿Te preocupa si llevas un vestido más bonito o no? ¿Si llevas la marca que más te gusta? ¿Es ese tu afán? ¿O te produce insatisfacción y rabia saber que no puedes vestir un vestido cada día? Más importante que la ropa que llevas, más felicidad te debe producir saber que la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado y que te cubre y que te hace hijo perfecto de Dios. ¿Y la casa? ¿Dedicas mucho a tener la casa lo mejor posible? Seguramente hacemos bien.
pero te afana tener una casa más grande y más grande y más grande, o te produce envidia saber que tu vecino la tiene más bonita que la tuya o más cómoda. Lo que debe producirte verdadera satisfacción es saber que Dios tiene reservado para ti una morada al lado de Cristo, una casa indestructible. Pacientemente debemos esperar la venida del Señor, con todas sus promesas. Bienaventurados si confiamos en el Señor. Amén.